Luego del espectáculo que protagonizarán los candidatos presidenciales Salvador Nasralla y Andrés Pavón, el representante de la confraternidad evangélica, Alberto Solórzano, más allá de lamentar estas escenas, invita a los electores a estudiar y analizar este tipo de comportamientos. Refleja también la inconsistencia y la incapacidad por anticipado que tienen los candidatos en términos de poca tolerancia. El pastor Solórzano lamenta que estos dos candidatos desaprovechen estas oportunidades para exponer sus planes de gobierno y también que no valoren el esfuerzo de los organizadores para montar este tipo de eventos. Hola, buenas noches Honduras, gracias por acompañarnos. Al acercarse el día de las elecciones, hay quienes lamentan que los partidos políticos en contienda no pudieran transparentar el financiamiento de sus campañas políticas e incluso que muchos ignoraran el llamado del Instituto de Acceso a la Información Pública, que diseñó incluso un portal público para que se conociera cómo financian sus campañas los presidenciables. Las reservas de la misión de observadores de la Unión Europea por el misterioso destino de los fondos de esta campaña política fácilmente se pueden entender al revisar el portal electoral del Instituto de Acceso a la Información Pública. Hasta el momento solo hemos, digamos que un promedio de un 30%. De ese 30% de la información. Los 9 partidos políticos se comprometieron a colgar en el portal de transparencia electoral todas las operaciones financieras de campaña. Sin embargo, nadie cumplió y al parecer nada ni nadie los puede obligar. La ley dice que deberán presentar un estado financiero anualmente auditado después del año y después de cada elección general, punto. La ley electoral. La ley electoral. No le da la facultad al tribunal de intervenir a un partido, de revisar sus cuentas. Con una ley electoral frágil, sin dientes ni colmillos para obligar a los partidos políticos a rendir cuentas de sus ingresos y egresos, los dineros de dudosa procedencia fácilmente se pueden colar. En estas condiciones es muy fácil que el crimen organizado penetre las estructuras políticas para financiar candidatos y candidatas cuando estos no tienen escrúpulos. Hasta ahora ningún partido político rinde cuentas de sus estados financieros, tampoco dice de qué bolsa sale el dinero para movilizaciones, concentraciones, pago de publicidad, incluso para comprar voluntades. Todo se maneja en total hermetismo, suficiente para generar dudas y sospechas. Si no hay rendición de cuentas, si no hay transparencia y no dicen, ¿verdad?, de dónde procede, pues uno puede especular, ¿verdad? Cualquier tipo de especulación se puede dar, ¿verdad? Generan dudas en ese sentido. En esta elección general nadie sabrá cuántos millones invirtieron o gastaron los partidos políticos que no se apuran en rendir cuentas, pues no existe ni ley ni autoridad que los obligue. Este día la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubitschek, dijo en declaraciones a la estación radial HRN que la comunidad internacional estudia mecanismos de auditoría junto a la ciudadanía para apoyar la vigilancia en la transparencia de las elecciones y que se trabaja con los observadores para que puedan llegar a lugares en donde es más probable que se efectúe un fraude. Kubitschek ratificó su apoyo al proceso electoral y dijo que para disminuir cualquier fraude son los miembros de las mesas electorales los llamados a ser responsables y manejar los datos y la información de forma ética, mientras pidió a la ciudadanía mantenerse vigilantes. Siempre en materia electoral, el candidato alcalde del Partido Liberal en Talanga, Francisco Morazán Nectalí Romero, se trasladó en las últimas horas a la capital para denunciar al alcalde y candidato de esa jurisdicción, Roosevelt Avilés, quien asegura violenta la libertad de expresión de sus opositores políticos. Como candidato del Partido Liberal se nos han cerrado los espacios, todos los espacios en medios locales. Hablamos en medios locales, tanto a nivel de televisión como de radio, y lamentamos la situación. Es difícil hacer política desde ese sentido. Según el denunciante, Avilés también destruye la propaganda política de sus contendientes al tiempo que genera un ambiente de zozobra entre los electores de otros partidos políticos. A 23 días de los comicios generales de noviembre, la candidata presidencial de Libre, Xiomara Castro, presentó su propuesta de gobierno al cuerpo diplomático y comunidad internacional acreditada en el país, en donde resalta su propuesta de refundación, la constituyente y lo que llama un socialismo democrático catracho.
Pacto social incluyente, la refundación del Estado democrático y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente son los pilares de la propuesta de gobierno de Libre, los cuales fueron presentados hoy por su candidata Xiomara Castro de Zelaya al cuerpo diplomático y la comunidad internacional en general. El 27 de enero que me impongan la manda presidencial, en ese momento yo convoco a la Asamblea Nacional Constituyente. En el plan de gobierno, Libre propone que no habrá más impuestos, pero se revisarán el acceso a los activos productivos. La nacionalización no en ningún momento, pero de lo que sí se trata es de revisar las concesiones de aguas y de energía y de minas que se han otorgado y que tengan cláusulas leoninas. A la propuesta de Libre, un sector de la empresa privada ha dejado de manifiesto su rechazo a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Según el empresario Adolfo Facuseno, pueden haber 2 asambleas legislativas. Pero va a venir el gobierno y digamos que gane doña Xiomara. Va a encontrar un Congreso dividido. Si crea una constituyente van a ser 2 congresos al mismo tiempo. Ella empieza el cachimbeo. Entonces nosotros hemos propuesto una asamblea revisora, que eso lo han hecho en la República Dominicana. Por otra parte, la refundación del Estado que propone Libre contempla no solo derogar la Constitución vigente, sino que también analiza la derogación de leyes que dieron vida al juicio político, la policía militar, la unidad de inteligencia y la tropa tigre. ¿Desaparece la policía militar? ¿Lo que está proponiendo? Desaparece como un grupo permanente, indiscutiblemente. Libre propone una nueva elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Procuraduría y órganos contralores. Después de escuchar la propuesta de la candidata Xiomara Castro de Zelaya, los representantes diplomáticos consideran importante que la población pueda ahora elegir entre las distintas propuestas de gobierno. Que ellos tienen la oportunidad de votar por quien crean que realmente va a hacer lo mejor para Honduras. En otros temas, Xiomara Castro propone el combate frontal a la corrupción, control del endeudamiento y del gasto corriente, así como una revisión a los planes educativos. Jerry Carvajal, Telenoticias. Siempre con Libertad y Refundación, simpatizantes de ese partido creen que el 24 de noviembre ese organismo se alzará con el triunfo para vengarse con lo sucedido en el 2009. Pero otros salen al paso desechando esa teoría al aseverar que ganarán porque son la opción de paz. Y para finalizar esta parte del texto, al hacer públicas sus consideraciones sobre el proceso electoral y darlas a conocer a la comunidad internacional, el dirigente popular y miembro del Partido Libertad y Refundación, Carlos H. Reyes, dijo que en estos comicios la mayor parte de la población se sacará el clavo de la crisis de 2009, que implica votar por Libre y los partidos de reciente creación. o sea, el pueblo en general, o sea, hay nacionalistas, hay liberales, hay gente del Pino, de la democracia cristiana, de la misma UD, que no están de acuerdo con el golpe de Estado. Y en estas elecciones, sin duda, se sacarán el clavo. O sea, darán un voto de castigo a todos esos partidos que apoyaron el golpe de Estado. Con esta afirmación, el dirigente gremial potenció el resentimiento y dejó en segundo plano las virtudes de la candidata Xiomara Castro. Pero analistas sostienen que el voto debe ser propositivo, pues una sociedad que presenta tantas necesidades no puede acercarse a ejercer el sufragio para votar en contra de alguien, sino a favor de quien considere el mejor. Uno no debe aspirar a que la gente tenga un voto de castigo, un voto debe ser propositivo. La mayoría de la gente, dicen las encuestas, anda buscando esperanza, anda buscando cambios. Versión con la que coincide esta candidata a designada presidencial por el Partido Libertad y Refundación, quien considera que los simpatizantes de su partido no votarán por venganza, sino por convicción y fe en el recién creado instituto político. No se trata de revanchas, lo que sí, el pueblo tendrá una oportunidad fabulosa porque tiene opciones ahora, no son simplemente los partidos tradicionales. Expertos en el tema recordaron a la población que la democracia también significa votar por quien presente la mejor propuesta y goce de mayor credibilidad. Jenny Santos, Telenoticias. Bueno, es tiempo de nuestra primera pausa comercial. Cuando retornemos con el noticiero Líder, padre que golpeó.
Seguimos con nuestra serie de periodismo de profundidad de elecciones 2013, Más que un voto, que esta noche aborda el tema de los electores independientes, una franja que desde hace 2 décadas cobra cada vez mayor importancia en la definición de los procesos electorales. Raquel Lazo tiene el reporte. Gracias, muy buenas noches. Los electores independientes son personas que se ubican en el centro y cuando votan no lo hacen por partido, sino por candidato. Esta es la historia. Los más recientes estudios de realidad política señalan que en Honduras gran parte de los hondureños se define como personas de posturas centristas y en materia electoral se les conoce como los independientes, quienes desde la década del 90 son actores claves para definir un proceso. En mayo de 2013, la firma Keller y Asociados ubicó a las personas que se identifican como de centro en un 53%, mientras un 15% dijo ser de izquierda y un 31% de derecha. Porcentajes que son similares a los que maneja el Latinobarómetro y otros estudios sociopolíticos sobre el país. No obstante, aunque este sector es muy fuerte y creciente, no concita el interés de los políticos, excepto en épocas electorales. De ahí que muestren desencanto con las elecciones y se dividan en 2 grupos, los que votan para incidir y los que se abstienen porque sencillamente no creen en las élites políticas. ¿A qué obedece este fenómeno? Los analistas explican algunos rasgos. Los partidos juegan a los votos duros, juegan al antagonismo, juegan al nivel precario. El último presidente en Honduras o los últimos presidentes lo hacen con 20-25% del electorado. Entonces, este sector que usted llama ubicado en el centro, pensando en una escala en la cual hay posiciones políticas definidas, es el que va a terminar decidiendo probablemente esta elección, pero hasta ahora los políticos no le han hablado al oído. Es quizá esa ausencia de mensaje hacia ese sector lo que haya influido para que el bando de los independientes que se abstiene de votar arroje las siguientes cifras. En las elecciones de 2005 se registró un abstencionismo del 44%. En el 2009 este dato subió al 50%. Detrás de esta abstención hay un mensaje, pero los políticos parecen concentrarse más en amarrar y garantizar el voto duro que entender lo que esos electores quieren decir. Se les está escapando el voto duro y se les está yendo a los otros partidos, a las nuevas fuerzas políticas emergentes. Entonces, hoy la lucha de esos 2 partidos precisamente es por retener ese voto, que no se les vaya ese voto tradicional, ese voto duro, ¿va? Y sobre todo el voto de los jóvenes, ¿va? Que son jóvenes con nuevas perspectivas, jóvenes con una nueva visión, ¿va? Y eso también viene a dar una reconfiguración del sistema político. Eso del lado de los llamados independientes, que se abstienen de votar. Pero para aquel sector de electores independientes que sí ejerce el sufragio para inclinar la balanza, como ha sucedido en las elecciones del 2000 a la fecha, las características universales que definen al líder político de su preferencia son, según el estudio de Keller, honestidad, cumplimiento de promesas, inteligencia, capacidad, preparación, que sepa gobernar y que sea incluyente. Esas características, sostiene, permitirán cambios intensos en empleo, seguridad y corrupción. La interrogante obligada es, ¿tendrán los 8 aspirantes presidenciales intereses en llenar esas características para reencantar al elector independiente e incluso a los de su mismo partido? Hay quienes tienen esperanzas. Bueno, yo creo que ese es el reto que tienen los políticos, ¿verdad? Que de reencantar a los votantes, y más que reencantarlos, una vez que pasen los procesos electorales, el partido que resulte ganador, cambiar la tradición del sistema político hondureño, es decir, dejar de prometer y empezar a actuar en estos temas prioritarios del país. Tenemos que rescatar la credibilidad de los procesos electorales en Honduras, y yo le diría una palabra para englobar esto: debemos ciudadanizar los procesos electorales. Usted participa cuando se ve involucrado, no necesariamente cuando le dicen este es el día en que tiene que depositar el voto. La gente tiene que participar en la construcción de propuestas, tiene que participar en la construcción de candidaturas. Tenemos que abrir los procesos electorales de tal manera que haya más facilidades para las candidaturas independientes, para la creación de movimientos. Las proyecciones indican que el sector de los independientes que sí ejercen el sufragio anda en un promedio de 13 a 15%, convirtiéndose en el fiel de la balanza.
De ese porcentaje de 13 a 15% que podría decidir las elecciones del 24 de noviembre, una gran porción son jóvenes que votarán por primera vez y generalmente muchos de ellos no tienen partido. Son como el resto de los independientes, votan por candidato. Que aquí están todas las jóvenes que van a votar por primera vez, que estas van a ser sus primeras elecciones, su primer proceso electoral. Y parte de esos jóvenes, si bien es cierto, están indecisos, pero una gran cantidad de esos jóvenes ya tomaron decisión. Lo que pasa es que están a las expectativas, ¿va? Y en las elecciones primarias muchos de estos jóvenes no votaron. Y no votaron por muchas razones. Una, porque tal vez trabajan en el gobierno y no querían identificarse con un partido determinado, ¿va? Pero que en las elecciones generales, estas elecciones de noviembre son mucho más abiertas y entonces sí va a haber afluencia de participantes. Si en este proceso electoral los candidatos son capaces de mover a los independientes que se ubican en el centro, podrán ganar una elección aún sin tener la casa unida con el voto duro. Los estudios dicen que los independientes o de centro creen en un 40% que son las elecciones la mejor vía de solución a los problemas que se dan en las democracias. ¿Por quién votarán los independientes? Nadie lo sabe. Lo cierto es que son una masa poblacional importante hacia la cual tanto los políticos como los gobiernos están obligados a tener en cuenta, porque ellos también pueden cambiar procesos y formas de gobierno. Muy buenas noches. Buenas noches, Raquel. Es interesante ver cómo se ubican los hondureños mayormente en el centro y si ese porcentaje es reencantado en este proceso electoral. Es probable que se den sorpresas, pero mañana en nuestra próxima entrega veremos qué rol tiene en todo esto la observación electoral. Bueno, padre de familia que golpeó a su bebé de 6 meses es llevado a la cárcel. Cuando regresemos los detalles. Tiendas Carrión cambia de imagen en Mall Multiplaza en Tegucigalpa para estar a la vanguardia en todos y cada uno de los aspectos visuales con imágenes frescas y modernas. Durante el presente año se realizaron remodelaciones completas en todas las áreas en las que se incluyen grandes logros como la exhibición de mercadería, iluminación de la tienda, pisos totalmente nuevos con colores claros que reflejan el ambiente y contribuyen a una mejor visión del producto. Invitamos a toda la gente pues que no ha llegado últimamente, que vaya a ver las tiendas, cómo están, la calidad de mejoras que se han hecho. Como una empresa líder en ofrecer la mejor calidad y variedad de productos y servicios, Tiendas Carrión trae la comodidad y seguridad a sus clientes para que puedan visitar cada uno de sus tiendas. Y se va a continuar hasta dejarlas todas con ese estándar de calidad, de belleza que tienen nuestras tiendas ahorita, que ahora sí podemos decir que tienen un estándar a nivel internacional. Esta remodelación de imagen se ha extendido también a las diferentes tiendas que Carrión tiene en el resto del país. Este día, una vivienda de madera catalogada como una de las más antiguas en San Pedro Sula, ubicada entre la primera y segunda calle en las cercanías a un céntrico hotel de la ciudad, se incendió casi en su totalidad y fue la oportuna intervención de los bomberos lo que impidió que las llamas se extendieran a otros inmuebles mientras se investiga la causa del siniestro. El regidor de la municipalidad sanpedrana, Wilfredo Flores, quien saliera ileso de un atentado el miércoles, ratificó hoy que él mismo obedece a sus posiciones de denuncia. Una amenaza. Tras el intento de asesinato del que dice el regidor Wilfredo Flores fue víctima anoche en la colonia Trejo donde reside, hoy se apersonó a la fiscalía para pedir a las autoridades que se investigue este hecho, al que le anteceden amenazas vía teléfono que argumenta surgen por algunas denuncias de corrupción al interior de la alcaldía que ha hecho públicas. Nosotros lo hemos dicho, desafortunadamente hemos planteado que se hagan investigaciones profundas, porque donde vamos la gente nos dice lo que está pasando. Obviamente yo he sido un regidor que no he seguido la ruta tradicional que han seguido los regidores. Y yo he seguido una línea de conducta diferente, he seguido una línea de denuncia y de apego a defender los intereses del pueblo. El funcionario municipal aún no confirma si saldrá del país, pero sí aseguró que tomará algunas medidas mientras las autoridades dan una respuesta a esta situación. En este caso está la Policía de Investigación dándole curso a la misma, tratando de establecer qué fue lo que ocurrió
la noche que él manifestó que fue objeto de algún atentado, que quisieron quitarle la vida. Cuando la Policía de Investigación tenga el informe completo, este va a ser remitido a la Fiscalía para que se pueda identificar a los presuntos responsables o hechores de esta acción. Flores, quien fue uno de los precandidatos a la alcaldía por el Partido Libertad y Refundación, ha sido uno de los más críticos en la actual corporación municipal. Se intentó conocer la reacción de algunos de sus compañeros regidores, sin embargo a las 11:30 de la mañana ninguno se encontraba en su oficina, las puertas permanecían cerradas y los pasillos con poca iluminación, pero el director de Relaciones Públicas se refirió al hecho que hoy aqueja al regidor. De ser cierto esto, es un extremo que condenamos y que igualmente nos solidarizamos con el señor regidor Wilfredo Flores y esperamos que las autoridades que han atendido este pedido de auxilio del señor regidor lleguen al fondo de las investigaciones por cuanto su denuncia se vincula de alguna forma con la actividad municipal y esperamos que la Fiscalía, el Ministerio Público profundice las investigaciones para descartar, en nuestro caso, en nuestro deseo, pues que se descarte vinculación alguna de la municipalidad. Flores, quien dijo que las amenazas en su contra comenzaron el 24 de octubre durante una sesión de corporación, lamenta que incluso su hija menor sea víctima de estas amenazas. Zulma Tomás, Telenoticias. Remiten al centro penal al padre que golpeó severamente a un menor de 6 meses, cuyo paradero se desconoce porque su madre lo sacó del hospital, en una historia que ha conmovido al país. En esta sala permanecía recuperándose el bebé de 6 meses que ayer ingresó de emergencia tras severos golpes propinados supuestamente por su padre. Sin embargo, hoy su madre se lo llevó del hospital con un rumbo que aún se desconoce. Lamentablemente, hoy a las 7 de la mañana, la madre exigiendo al personal de enfermería que le quitaran el catéter a su niño porque se lo quería llevar. No quería estar aquí por alguna razón, seguridad, qué sé yo, no le podré decir, pero sí, ella fue la decisión que ella tomó, cortándole así el ciclo de atención al niño. Yo creo que ojalá que las autoridades la localicen y puedan traer nuevamente al niño para concluir con el tratamiento. El niño, que presentaba en su rostro, brazos y espalda las secuelas de los golpes, fue internado anoche por una pariente que reside en el mismo lugar donde aparentemente la madre del niño vivía tras separarse de Rafael Turcios, padre del menor, que ayer por la fuerza supuestamente se los llevó. Ayer que ella vino aquí, venía con el niño tapado de la cara y como yo me llevo bien con el niño, entonces yo le pregunté, yo me metí al cuarto y empecé a jugar con él, pero no. Cuando le levanté la almohada que ella le había puesto en la cara, lo miré todo desfigurado de la cara, entonces yo le dije, hey mujer, ¿qué le pasó a este niño? Rafael lo golpeó, entonces yo lo agarré chineado inmediatamente y estaban nuestros muchachos ahí en la entrada y yo les dije que me ayudaran, que me auxiliaran, que el niño se me estaba muriendo y que lo que había pasado. Entonces me llevaron montada en la patrulla. Este día el hombre de 32 años fue remitido al centro penal por los delitos de maltrato por transgresión y violencia intrafamiliar. Lo que sí que la Fiscalía tiene ya algunos elementos que indican que efectivamente la agresión hacia el pequeño sobrepasa las situaciones graves y por ende se espera que el lunes que se va a evacuar la audiencia, todos esos elementos puedan presentarse para que él continúe recluido en el penal de San Pedro Sula. La agresión contra el niño se originó supuestamente tras una discusión entre sus progenitores, hecho que ahora investigan las autoridades. Silvia Flores, Telenoticias. Este día los capitalinos fueron sorprendidos con el hallazgo del cuerpo de un cobrador de bus envuelto en una sábana en el interior de la unidad, la cual fue dejada frente a las instalaciones de la Secretaría de Industria y Comercio. Luego del levantamiento del cadáver de Luis Enrique Laboriel Molina, de 19 años, cobrador del microbús, donde su cadáver fue abandonado esta mañana frente a la Secretaría de Industria y Comercio, envuelto en una sábana, agentes de investigación criminal tienen pistas sobre quienes se apoderaron anoche de la unidad de transporte y horas más tarde dieron muerte al cobrador. Un hombre de 22 años, identificado como Carlos Joel Vilches, fue ultimado esta mañana en la colonia Cerro Grande de Comayagüela por un individuo que le salió al paso y sin mediar palabra le disparó con arma de fuego a corta distancia. Vilches retornaba a su casa después de dejar a una sobrina en un centro escolar de la zona.
Federico Vicente Ordóñez Bustillo, de 53 años, despachador de buses en la San Miguel, y su hijo Jorge Alberto Ordóñez, de 23, estudiante de química y farmacia, ambos residentes en la colonia Ayesta de Comayagüela, fueron capturados por agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, decomisándoles 30.000 empiras, un teléfono celular y el vehículo en que se conducían para extorsionar a transportistas de la San Miguel, La Era y La Travesía. La Unidad de Delitos Especiales descubrió este día que un paciente parapléjico internado en el Hospital Escuela es la misma persona que tiene orden de captura librada por juez competente por un delito de violación. Se trata de Tomás Enrique Ramírez Hernández, de 28 años, y se pide que las víctimas que lo identifiquen lo denuncien en la Fiscalía o en la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Con acompañamiento de Cervecería Hondureña, la Dirección Nacional de Tránsito clausuró la Semana de Seguridad Vial 2013, orientada a capacitar estudiantes de los diferentes niveles educativos, con el fin de incrementar la conducta responsable de conductores y peatones. Y luego los programas de educación vial, como lo es el Vialtron, que es un camión inflable que tenemos para movilizarlo en los diferentes puntos del país, en el cual invitamos a los niños y a las familias, a la población en general, a que puedan ingresar al mismo y ver un video educativo sobre la seguridad vial. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 1.2 millones de personas pierden su vida en accidentes de tránsito cada año en el mundo, y un 22%, 270.000 personas, mueren atropelladas. Debido a las experiencias del pasado, el comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, se mostró en contra de darle rango constitucional a la policía militar. Estamos volviendo a los mismos vicios. Todos esos que proponen que la seguridad es materia de los militares, que se recuerden la fuerza de seguridad pública. Es que la memoria histórica en este pueblo no está escrita, por eso se olvida, y los manipuladores y demagogos señalan que volvamos a las prácticas viciadas del pasado que ya demostraron su ineficacia. Señaló que nadie se puede quedar en la casa, es necesario que todos votemos en las elecciones del 24 de noviembre. Yo aviso. Nos separamos un momento, regresamos con más. Luego de la negativa de la dirigencia central de las organizaciones magisteriales de no acreditar sus representantes en las juntas departamentales de selección durante este año, las autoridades educativas reformaron vía decreto ejecutivo el artículo 209 del reglamento del Estatuto del Docente en lo concerniente a la integración de las juntas departamentales de selección. Entonces la reforma por adición lo que dice es que si no se instalan todos los representantes de la dirigencia magisterial, pues que se nombren, se convoquen ya con los que se acrediten, con los que ya están, los que presenten sus referencias desde la dirigencia central. Sí, en algunos casos que ya tenemos nosotros los documentos que están anuentes, pero si no se dan, que ningún caso de la dirigencia magisterial se presente a las convocatorias, entonces la reforma lo que dice es que se instalen las juntas de selección con los miembros, que son 6 miembros de la Secretaría de Educación. Significa que las juntas de selección, que actualmente se integran con 6 representantes de las organizaciones magisteriales y 6 del gobierno, ahora podrán realizar su trabajo sin la representación del magisterio. El ministro no puede ser eso de que con la mitad más uno o en segunda convocatoria con los que asistan se pueda integrar un organismo de participación. La palabra lo dice, participación, es un organismo bipartita. Entonces solamente un estado de indefensión se puede dar esto. Esta reforma, que saldrá publicada en las próximas horas en el Diario Oficial La Gaceta, permitirá llamar a concurso para el nombramiento de docentes en plazas vacantes. Para el caso en el departamento de Cortés, hay disponibles más de 12.000 horas clases en educación media, 74 plazas por jubilación, 84 en Olancho, 27 en Atlántida y 86 en Ocotepeque. En los próximos días las autoridades presentarán un informe del número de maestros que se necesitan. Y para generar gobernanza a lo interno del Instituto Central Vicente Cáceres, el ministro de Educación nombró hoy una junta interventora responsable de poner orden, mientras el destituido director Roberto Ordóñez se atrinchera en un claro desacato a la autoridad.
Continúa la incertidumbre en el Instituto Vicente Cáceres. Hoy las autoridades educativas nombraron una junta interventora para administrar el centro educativo luego de destituir al director Roberto Ordóñez. Sin embargo, no se le permitió el ingreso. Si el señor ya no está funcionando, el señor Roberto como director, entonces no podemos parar los procesos educativos. ¿No pudieron entrar ustedes? Es decir, el día de hoy no nos dejaron entrar. Ayer tuvimos un día de cordialidad, pues conversando con ellos cuáles eran las funciones que nosotros llevábamos, pero ya el día de hoy lastimosamente no nos dejaron entrar. El director Ordóñez insiste que no abandonará el puesto hasta ser vencido en los tribunales de justicia. Aquí hay un director legalmente constituido, a mí no se me ha vencido en juicio. ¿Va a ceder su oficina usted a ellos? Por supuesto que no, desde luego que no, eso yo quiero dejarlo bien claro, porque yo no he sido vencido en juicio. Mientras las autoridades de la Dirección Departamental de Francisco Morazán advierten que todos los actos de Roberto Ordóñez a partir de su destitución serán considerados nulos. Cualquier documento que firme el profesor Ordóñez es nulo porque para la Secretaría de Educación él ya está cancelado como director del Instituto Central Vicente Cáceres. Bueno, ese es otro abuso de autoridad. De repente nosotros vamos a seguir firmando normalmente. Los padres de familia solicitan a quien corresponda ponerle fin a la problemática porque se mantienen en incertidumbre. Porque nos preocupan nuestros hijos y nosotros le pedimos al ministro que por favor que arregle esta situación. ¿Verdad que aparece algo personal entre él y el director? Aseguran las autoridades educativas que de continuar la negativa del director Ordóñez buscarán un mecanismo para que abandone las instalaciones del instituto, mientras Ordóñez espera una decisión de la Corte Suprema de Justicia. María Holanda, Telenoticias. Esta vez en infraestructura vial, unos 50.000 habitantes de la región de Marale, El Porvenir y otras zonas aledañas vieron culminado su sueño de pavimentación carretero de 31 kilómetros que traerá mayores facilidades para su desarrollo y el comercio. Después de casi 20 años, el sueño se hizo realidad para los habitantes de El Porvenir y Marale. El proyecto de pavimentación de 31 kilómetros que vendrán no solo a potenciar el desarrollo, también el comercio y la calidad de vida. Significa que podemos mover con mayor facilidad todo lo que nuestros productores aquí en el área puedan ellos tener como efecto, producto de su trabajo y su esfuerzo. Yo quiero felicitarles. La obra, que forma parte de la carretera central, tiene un costo de inversión de 510 millones de lempiras. Para el representante del Banco Mundial, esta ruta de comunicación que conecta a varias ciudades debe cuidarse. Importante será el gobierno y el Fondo Vial que tendrían que asumirse la responsabilidad de mantener bien las carreteras. También las comunidades tienen que hacer su propio rol, involucrarse y también ver si hay espacio para construir microempresas locales que se pueden involucrar en el mantenimiento de esta importantísima obra. Con el tramo carretero se efectuaron otras obras que benefician a comunidades aledañas. También Soctravi ha tenido a bien la construcción del puente aquí a unos 5 kilómetros en Siria. Pero en la carretera central quedan pendientes otros tramos carreteros como el de San Lorenzo a Yoro y del empalme de Yoro a Marale. También se busca financiamiento del Banco Mundial para concluir la ruta a Olanchito y El Progreso. Eso es un tema que vamos a tratar, a negociar y a discutir con el nuevo gobierno. Y nosotros estamos en la disposición de entrar en partenariado con el gobierno, con el Estado de Honduras, aunque por la magnitud del tramo sería importante el involucramiento de otros donantes. Se espera que la próxima administración concluya la pavimentación de esta carretera que acorta las distancias entre los municipios de Francisco Morazán, Yoro, Atlántida y Colón. Bueno, una preciosa obra que falta complementarla, claro, poco a poco, de Marale a Sulaco, de Sulaco a Yoro, luego a Olanchito, en 4 horas y media, posiblemente desde Tegucigalpa, puede estar usted en Trujillo cuando esa carretera esté plenamente pavimentada. Tenemos más información, Cristina. En el occidente de Honduras, un sacerdote católico dejó a un lado su sotana para ponerse en manga de camisa y con piocha y pala en mano. Se sumó junto a los pobladores a arreglar las calles en mal estado en Intibucá ante la desidia gubernamental.
Al no tener la respuesta del gobierno con el pésimo estado de las carreteras, el sacerdote católico Francisco Rivas de San Juan Intibucá deja el sermón de la iglesia para predicarlo con obras, en esta ocasión contribuyendo a la reparación de varios kilómetros de acceso entre el municipio de Dolores y el sur del Empira. Desgraciadamente, como que la administración de la economía del pueblo se desvía para muchas cosas. Por ejemplo, tantos rótulos que pegan, que son millones y millones de lempiras, que con eso pudieran haber arreglado estas calles. Pues aquí tenemos coordinadores de patronatos y de diferentes comunidades eclesiales de base que estamos trabajando en estos proyectos. Así el municipio de San Miguelito también, que le hemos arreglado 7 kilómetros de carretera. Una vez que vino el presidente, pues dijo que él iba a hacer cuánto, que iba a pavimentar, que no sé qué, y a la hora, pues no, nosotros es lo que nos toca andar, porque nosotros viajamos a veces con enfermos para los hospitales. Con entusiasmo y dedicación, el párroco de origen salvadoreño ha motivado a la feligresía a involucrarse en la reparación de varios kilómetros de carretera. Él es salvadoreño y los ha dicho que cómo se trabaja en El Salvador y los ha venido a demostrar en este municipio cómo podemos sacar adelante de las necesidades que tenemos. Tuvimos unos tiempos que venía un bus, lo bajaban en una parte y había que caminar y pasarse a la otra y así hemos estado batallando. Es un ejemplo que nos está dando pues una persona que no es del país. El tráfico vehicular en esta zona productora de granos básicos, café y ganadería obligó a sus pobladores a dejar las labores del campo y sumarse a las tareas de reparación de calles ante el abandono gubernamental en el occidente del país. Desde Dolores, Intibucá, Henry Fiallos, Telenoticias. Retornamos con información económica y financiera. Este buque lleva en su interior más de 27.000 toneladas de óxido de hierro con destino a China continental, a donde llegará en un término de 10 días. Este óxido de hierro procede de la zona de Agalteca, en Francisco Morazán, y es muy cotizado en el mercado internacional, pues se utilizará para cerámica y vidrio. Al puerto de Enecán, en San Lorenzo Valle, ingresan entre 50 a 60 rastras diarias con óxido, que permite que cada mes salgan hacia la China continental un promedio de 7 buques. Pero no solo óxido de hierro está exportando el país. Hoy también zarpó del puerto de Enecán el primer barco con 13.000 toneladas de azúcar rumbo a Londres, Inglaterra, siendo esta la primera exportación que se hace al amparo del Tratado de Libre Comercio con Europa. Nuevo mercado europeo abre sus puertas a la producción de azúcar cruda de la zona sur del país. El beneficio económico que de inicio estará generando es de aproximadamente $6 millones. Estamos comenzando con la exportación de azúcar cruda hacia Europa. La verdad que sí, porque son nuevos y mejores mercados, mejores precios, ¿verdad? Es un desafío tanto para nosotros como ingenios, tanto como para el país, y la verdad la idea es salir de la mejor manera para que el próximo año la exportación sea mejor y sea más, ¿verdad? El ingenio azucarero La Grecia es el responsable de obtener esta importante negociación que asciende a más de 13.000 toneladas métricas de este grano dulce. Hay muchos requisitos para poder ingresar a estos países de Europa. Tanto en calidad como en requisitos legales de cumplimiento, más que todo en cuanto al trato de personal y no, más que todo eso, pues, pero sí son mercados bien difíciles de entrar. La cristalización del jugo de caña sin procesar es muy cotizada en otros países porque es una manera saludable y energética de endulzar muchos productos alimenticios. En un aproximado de 3 días, esta azúcar morena, como se conoce en el mercado, estará llegando hasta Europa. Primera vez que se hace este tipo de envíos. La producción del azúcar en el departamento de Choluteca es uno de los rubros más posicionados en este mercado. Desde la bahía del Enecán, en el puerto de San Lorenzo, Kenia Arias, Telenoticias.